Buenas tardes, mi nombre es Leticia López Domingo. Yo trabajo en Telefónica España en innovación y hoy os venimos a hablar sobre la movilidad del futuro, una movilidad hiperconectada, segura y sostenible. Es una de las grandes áreas que 5G habilita y os venimos a contar qué es lo que estamos haciendo en innovación en esta área. Muy buenas tardes a todos. Yo soy Alejandro Alonso, experto en innovación en Telefónica de España. Como comentaba Leti, hoy os vamos a hablar sobre la movilidad del futuro, una movilidad hiperconectada, segura y sostenible, en un camino hacia la transformación digital. Concretamente, os vamos a hablar sobre los pilares tecnológicos de la movilidad del futuro. Os voy a contar a bajo nivel cuáles son las palancas que van a permitir esta evolución digital de la movilidad. Luego Leti os va a contar la importancia de la digitalización, los valores y la visión de Telefónica en el ámbito de movilidad. Y por último, poner un ejemplo de todo lo que os hemos contado con los pilotos de innovación tecnológica que ya son una realidad y que ponen en ejemplo todos los puntos anteriores. Empezando por los pilares tecnológicos, todos conocéis ahora mismo las bases de las redes 5G que desbloquean las redes 5G como palanca fundamental. Estas redes 5G nos dan velocidades de hasta 10 gigabits por segundo de descarga, latencias de hasta 1 milisegundo, comunicaciones ultrafiables y densidad de hasta 1 millón de dispositivos por kilómetro cuadrado. Estas redes 5G, como comentaba, son la palanca, el habilitador transversal de la movilidad del futuro y, por supuesto, son redes que son seguras. Son seguras porque el estándar evoluciona, aporta una seguridad, un cifrado, una autenticación que acompaña a las propias redes 5G. Pero sobre estas redes 5G luego veremos que le damos una vuelta adicional a la seguridad en los entornos de movilidad. Sobre estas redes 5G tenemos diferentes palancas transversales que se apoyan en el pilar fundamental, que es la propia conectividad 5G. Empezando por la primera de ellas tenemos el Edge Computing. No vamos a entrar en detalle del Edge Computing porque todos conocemos muy bien qué es. Es al final regionalizar los contenidos, acercar el cómputo al dato, procesar en el borde de la red, disminuyendo las latencias y, como comentaba, regionalizando los contenidos. Otro pilar fundamental es la tecnología 5G V2X, es decir, apoyarnos en las redes celulares 5G para que el coche conectado pueda hablar absolutamente con todo su entorno, con la carretera, con los peatones, con autobuses, con absolutamente todo el entorno, infraestructura vial, otro ejemplo. La siguiente palanca fundamental tecnológica es la posición precisa, el posicionamiento preciso. A día de hoy estamos acostumbrados a usar Google Maps, aplicaciones de localización que nos dan una precisión de en torno a 10-15 metros. Esto para usuarios estándar es suficiente, pero cuando nos movemos al ámbito de la movilidad, en entornos industriales o en entornos estándar, en carreteras convencionales, no es suficiente. Necesitamos una precisión de en torno a 5 o 10 centímetros que nos permita ubicarnos a nivel de carril, con una exactitud total. Veremos cómo las redes 5G permiten aumentar esta precisión de posicionamiento en el entorno, en el globo terrestre. Y por último, otra palanca fundamental en la que sí entraremos en detalle también es el network slicing. Cuando las redes 5G son capaces de dar una densidad de dispositivos, dar servicio hasta 1 millón de dispositivos por kilómetro cuadrado, cada dispositivo evidentemente te demanda unas capacidades diferentes. En el ámbito de la movilidad no te va a demandar lo mismo un autobús turístico que una ambulancia, un vehículo de emergencias. Veremos cómo el network slicing ha llegado para quedarse, una tecnología tan útil como compleja, y veremos cómo se piensa ejecutar en el ámbito de la movilidad. Como os comentaba, íbamos a entrar palanca por palanca en detalle de cada una de ellas, empezando por 5G V2X. Recordad que es la tecnología sobre redes 5G que permite que los vehículos hablen con su entorno. Esta tecnología se apoya en redes celulares, empezando por 4G hacia el 5G. Y como sabéis todos, las redes celulares se estandarizan por el organismo de estandarización 3GPP, Three Generation Partnership Project. Esta estandarización nos asegura una constante evolución, los usuarios la experimentamos año tras año, nuestros smartphones evolucionan a nivel de conectividad, pero no solo nos aseguran evolución, sino que nos aseguran una retrocompatibilidad. Esto es muy importante, porque al igual que un smartphone actual del año 2021 es capaz de llamar, mandar mensajes, incluso mensajes multimedia, a un smartphone de hace 10-15 años, es decir, una retrocompatibilidad, lo mismo va a pasar con el parque vehicular. Que vehículos que se empiezan a conectar a día de hoy sean útiles, puedan hablar con vehículos de dentro de 10 años y vaya evolucionando las capacidades de conectividad hacia esos vehículos de dentro de 10 años. Siempre hablamos de una estandarización a nivel de redes celulares, es muy importante, evidentemente, porque todo el ecosistema tiene que operar entre él,
pero es muy importante también la estandarización en una capa superior, la estandarización a nivel de aplicación, lo que mandamos sobre esas redes celulares. Aquí es donde diferentes organismos también trabajan en estandarizar esos mensajes de los vehículos que se comunican entre sí. La ETSI, por ejemplo, estandariza los mensajes CAM, son como el latido del corazón. Los vehículos mandan varias veces por segundo, con una frecuencia bastante alta, trayectoria, ubicación, diferentes parámetros del vehículo, para dar a conocer a su entorno todas esas características del propio vehículo o agente de carretera. También estandariza los mensajes de Decentralized Notification Message, que son mensajes que se mandan de forma puntual en el caso de que haya que mandar un aviso, una incidencia. Por ejemplo, un aviso de frenada brusca, un aviso de condiciones meteorológicas sobre la red 5G. SAE, Society for Automotive Engineers, estandariza los mensajes MAP, es una topología de un cruce como el que estáis viendo ahora mismo en las diapositivas, una visión aérea de un cruce con los movimientos que se permiten a nivel vehicular en ese cruce y también los mensajes SPAT, Signaling, Phase and Timing, para temas de semáforos en cruces o en avenidas, saber cuándo va a cambiar el semáforo a nivel de rojo, verde, ámbar, para tener constancia y poder dar directrices dentro de los cruces en base a esos cambios semafóricos. También tenemos otros mensajes como IBI, que es para infoentretenimiento en vehículos, en este caso los típicos paneles de señalización de obras en carretera, reducción al límite de 30, se mandan directamente al panel de control del vehículo haciendo uso de los mensajes IBI. RWW, Roadworks Warning, para temas de avisos en carretera, cuando necesitas cortar un carril, etcétera, directamente este tipo de mensajes, también evidentemente estandarizados, se mandan al entorno vehicular para avisar de estos avisos en carretera. Y por último, glosa, un mensaje que nos permite determinar la velocidad óptima en la que cruzar un cruce semafórico. Si, por ejemplo, tenemos un semáforo en verde, pero inminentemente va a cambiar en rojo, el mensaje glosa le indica al conductor, oye, frena porque este semáforo a esta velocidad que llevas va a cambiar en rojo. Es muy importante dentro de este ecosistema vehicular en el que os comentaba que el vehículo puede hablar con absolutamente toda su infraestructura, esto es con la red, con otros vehículos, con la infraestructura de carretera, como puede ser los semáforos, incluso con los peatones, B2P. Tiene dos interfaces de comunicación. Ahora mismo nosotros estamos como usuarios, estamos acostumbrados a usar la interfaz de comunicaciones indirectas. Si yo llamo a un familiar, esa llamada se cursa indirectamente por la red móvil, es decir, esa comunicación va a una antena de telefonía móvil, como estáis viendo en el dibujo, y esa antena de telefonía móvil, junto con un core de red, etcétera, me permite hablar con otra persona que está distante a mí. Las comunicaciones indirectas permiten que los vehículos hablen con todo su entorno de esta forma, de forma totalmente indirecta, haciendo uso de la red 5G desplegada, como nosotros conocemos hasta ahora, en redes 4G o en redes 5G también. La novedad referente a las redes 5G es que permite una interfaz de comunicaciones totalmente directa. Ahora mismo estamos acostumbrados a usar, por ejemplo, Bluetooth, es una interfaz punto a punto, Wi-Fi punto a punto también, Wi-Fi Direct es una interfaz punto a punto. Aquí lo que se estandariza es una interfaz de comunicaciones sobre redes celulares 4G, 5G totalmente directa, permitiendo unas latencias ultra bajas y unos anchos de banda evidentemente también muy altos. Entrando en el detalle de esta interfaz de comunicación directa, que es la más novedosa, la que menos nos puede sonar, se estandariza en el año 2014 aproximadamente con el objetivo de intercambiar información entre smartphones. No termina de despegar porque ya hay tecnologías como Bluetooth o Wi-Fi Direct que permiten precisamente esto y se queda ahí, sin llegar a implementarse técnicamente. Posteriormente, en el año 2017, el organismo de estandarización 3GPP se da cuenta de que esta tecnología tiene muchísima utilidad para los vehículos conectados, para conectar todo el ecosistema vehicular de forma directa. Es donde se meten unas mejoras a nivel radio para suplir el efecto Doppler, de forma que la tecnología de enlace directo sea funcional hasta 500 km por hora de velocidad relativa. Es decir, imaginemos que dos coches se cruzan a 250 km por hora, lo que hace una velocidad relativa de 500 km por hora, se mejora la conectividad celular para permitir estas casuísticas. Posteriormente, este enlace se evoluciona permitiendo mayores anchos de banda, pero es en la Release 16, en el año actual y posteriores, donde ya este enlace pasa a funcionar sobre tecnología 5G pura, sobre nueva radio, disminuyendo las latencias hasta 1 milisegundo y permitiendo anchos de banda muy, muy grandes, incluso gestionarse este enlace directo por el operador, aumentando la calidad de servicio y de experiencia, cosa que es crítica en las comunicaciones vehiculares, de forma drástica. Otra tecnología que comentábamos al principio, si recordáis,
es el posicionamiento ultrapreciso. Los entornos vehiculares, tanto en entornos estándares a los que estamos acostumbrados como industriales, necesitan ubicarse con una posición centimétrica. Lo comentábamos en la introducción, en los pilares tecnológicos. Todos somos conscientes de que hay diversas redes satelitales, GNSS, Global Navigation Satellite Systems, que nos ubican en el globo terráqueo. Estamos acostumbrados a GPS, Global Positioning System, también tenemos Galileo, que es la rusa, GLONASS, que es la rusa, Galileo, que es la red satelital europea, y Beidou, que es la red satelital china. Estas redes satelitales emiten un conjunto de señales, un conjunto de frecuencias que nos permiten ubicarnos en el globo terrestre. ¿Pero qué pasa? Que cuando estas señales llegan a la ionosfera, que es una de las capas de la atmósfera, se distorsionan. Se distorsionan haciendo que los usuarios finales tengamos esa precisión de posicionamiento de en torno a 10-15 metros, lo cual, como comentábamos, no es suficiente en estos entornos. ¿Qué puede aportar aquí la red 5G y qué aporta? Porque estamos haciendo ya casos de uso con esta tecnología. Cuando desplegamos una antena de telefonía móvil 5G, desplegamos también una tecnología llamada RTK, Real Time Kinematics. Lo que hacemos es instalar una baliza junto con un topógrafo, una estación de referencia GNSS. Entonces el topógrafo determina la posición exacta a nivel latitud, longitud, altitud de la instalación de esa baliza. El topógrafo sabe exactamente cuál es la ubicación de esa baliza y se provisiona esa ubicación en la baliza. La baliza, por supuesto, también sabe la señal que recibe de las constelaciones satelitales degradada por esa capa que vemos, que es la ionosfera. Entonces la baliza, con esos dos tipos de información, la estación de referencia dice, vale, yo sé perfectamente dónde estoy porque un topógrafo lo ha determinado y sé perfectamente qué ubicación me están dando las diferentes señales satelitales, con un decalaje, con una degradación. Teniendo los dos tipos de información, es capaz de aplicar unos algoritmos correccionales que se difunden a través de la red 5G, haciendo que la señal vuelva a recuperarse, sea perfecta y nos dé esas precisiones de en torno a 5-10 centímetros. Esto es aplicable en entornos de movilidad a los que estamos acostumbrados hasta ahora, nuestro coche, en entornos industriales, es aplicable a nivel de bici, patinetes conectados, a nivel de smartphone como peatones, incluso a nivel logístico, evidentemente. A futuro, nuestra visión es que las propias antenas 5G que desplegamos sean capaces de dar este posicionamiento ultrapreciso, sean capaces de hacer esta tarea de difusión de correcciones RTK u otras tecnologías alternativas de posicionamiento preciso que, por supuesto, también existen. Otra palanca transversal de la que se habla mucho, estamos acostumbrados ya a escuchar un poco de ella, es muy compleja, pero es muy interesante, es el network slicing, es dividir la red en diferentes subredes lógicas. Como comentábamos, cuando das servicio hasta 1 millón de dispositivos por kilómetro cuadrado, tienes que cubrir diferentes tipos de demanda. De forma que podría existir una slice best effort con servicio a Internet, lo que estamos acostumbrados a consumir los usuarios día a día, pero la red se reserve recursos extremo a extremo en todos los dominios, acceso, radio, core, para entornos vehiculares. Aquí vemos un ejemplo muy claro. Tenemos una slice para sistemas de transporte inteligente con una zona de edge. En esa zona de edge ejecutamos aplicativos de safety, de seguridad, donde necesitamos que la latencia sea inmediata. Por eso llevamos esos aplicativos a la zona de edge. Pero luego en esa slice de vehículo conectado tendríamos una información en la que la latencia es menos crítica, como puede ser extracción de analíticas o envío de información meteorológica al ámbito vehicular. Tendríamos otra slice de gaming en la que podríamos tener pues esos servicios en edge para gaming mientras discurre la conducción, los pasajeros de la parte trasera del vehículo mismamente o consumo de contenidos. Es importante destacar que todo esto está orquestado de forma dinámica por un orquestador extremo a extremo de la red, pudiendo mover los contenidos entre zonas geográficas edge en base a las predicciones de movilidad que la red hace de forma autónoma en esas zonas edge como la que vemos representada ahí en verde y en amarillo, de forma que se da continuidad al servicio y se garantiza una vez más calidad de servicio y de experiencia. Muy importante destacar que aquí ETSI y GSMA están definiendo unos identificadores de slice estandarizados. Los 3 primeros coinciden con las capacidades que ya conocemos del 5G, que comentábamos en la primera diapositiva, pero el cuarto identificador está reservado de forma exclusiva para comunicaciones vehiculares. Esto nos hace ver la importancia del slicing a futuro, a medio y largo plazo, en las comunicaciones vehiculares, con un identificador específico reservado exclusivamente para ellas. Para terminar, por mi parte, os comentaba que las redes 5G por defecto son seguras, porque el estándar, como hemos comentado, evoluciona, aporta una seguridad cada vez más diferencial y, por supuesto, crítica en las redes 5G. Pero en los entornos vehiculares le damos una vuelta de tuerca adicional.
Nuestra visión desde innovación es disponer de un punto de contacto, Central Point of Contact, lo que veis arriba, European Union CEPOC, en la Unión Europea, que ya existe, de hecho ya existe, del que cuelguen diferentes autoridades de certificación, basándonos en una infraestructura de clave pública. Tendríamos un punto de contacto central con una lista de la que cuelgan, donde se indican las diferentes autoridades de certificación que están autorizadas para emitir certificados que aportan seguridad adicional al entorno vehicular. Imaginemos en este caso que Telefónica despliega su propia RUT-CEA de la que cuelgan dos entidades. La Enrollment Authority, que la podemos asimilar a un número de bastidor. Todos sabemos que los coches tienen un número de bastidor que identifica de forma unívoca al vehículo. Ese número de bastidor sería una analogía a este certificado emitido por la EA, que es unívoco y identifica el coche desde su fábrica, desde que sale de la fábrica. Con ese certificado de EA, que se llama Enrollment Credential, el coche solicita un conjunto de tickets a la AA, Authorization Authority. La AA devuelve al entorno vehicular, al vehículo conectado, 10 tickets que caducan a los 7 días. El coche usa de forma pseudoanónima, pseudoaleatoria, todos estos certificados, 10 certificados emitidos por la AA, de forma que se pueda comunicar de forma segura con todo su entorno, proveyendo todas las capacidades que conocemos a nivel de entornos de seguridad. Una anonimización en el entorno, confidencialidad, integridad en la información de los entornos vehiculares, no repudio y, por supuesto, una autenticación apoyada sobre las palancas tecnológicas transversales de la red 5G. Una vez que hemos explicado estas bases tecnológicas, me gustaría pasaros con mi compañera Leticia, que os va a explicar, como hemos visto, toda la visión de Telefónica junto con los demostradores que estamos realizando. Gracias, Alex. Pues todas estas capacidades que nos ha comentado Alex, estas capacidades tecnológicas, tienen un objetivo que es la digitalización de la movilidad, ¿no? Pues para conseguir esa movilidad del futuro, que es una movilidad, como hemos dicho, hoy es el título de nuestra presentación y volvemos a incidir, una movilidad hiperconectada, una movilidad segura y una movilidad sostenible. Porque desde Telefónica creemos plenamente que las herramientas V2X sobre nuestras redes 5G tienen que ser el eje sobre el que pivoten todas las medidas de seguridad de lo que es la movilidad, ¿no? De seguridad y de digitalización, porque está claro que todo ese mundo de hiperconectividad que nos va a dar 5G, acompañada de estas herramientas V2X, van a ser la clave para dar solución a problemas que estamos teniendo actualmente, problemas de accidentes. Tenemos datos de la DGT, datos consolidados del año 2018, donde tenemos que en nuestras carreteras se produjeron 102.000 accidentes y de esos 1.800 fueron mortales. Sabemos que el 76% de esos accidentes se producen en las carreteras interurbanas y, lo que es más importante, sabemos que más del 90% de esos accidentes se debe a un error humano, bien por distracción, por velocidad y por alcohol. Y lo que está claro es que toda la información que se pueda anticipar al conductor, ¿vale?, va a servir para bajar ese índice de siniestralidad. Además, la hiperconectividad, además de ayudar a reducir los siniestros, lógicamente también ayuda a mejorar la eficiencia del tráfico, lo que conlleva una optimización del consumo de combustible y menos ayuda, bueno, pues a lo que es la emisión de los gases de efecto invernadero. Como veis, la cadena de valor de lo que es el área de movilidad está sufriendo una gran transformación. Aparte de los players habituales, los automakers, los proveedores de infraestructuras, de aplicaciones, etcétera, aparece un player nuevo que somos nosotros, somos los operadores de telecomunicaciones. ¿Y por qué? Porque estamos hablando de hiperconectividad, de movilidad conectada. ¿Y por qué un operador de comunicaciones o por qué Telefónica, no ya más concretamente? Bueno, por nuestras redes móviles, nuestras redes 4K. Tenemos una densa, porque tenemos una densa penetración poblacional. Recordemos que nuestras redes 4G, con nuestras redes 4G ya podemos implementar los primeros servicios de día 1 y algunos de día 1,5.
porque tenemos más del 80% de cobertura de redes 5G con un plan, además, de evolución y de penetración los futuros años. Porque también estamos desplegando una red de servidores de edge computing, que a día de hoy actualmente tenemos 4 nodos desplegados a nivel nacional y también tienen un plan de futuro, ¿no? ¿Por qué más motivos? Porque además nuestra red ya proporciona de manera intrínseca comunicaciones cifradas. Y, como muy bien ha comentado antes Alex, estas comunicaciones pueden ser aisladas, en el sentido de que las comunicaciones vehiculares se pueden aislar y se pueden separar del resto del tráfico convencional. A día de hoy lo estamos implementando con APNs y a futuro se le dedicará una slice específica, tal y como nos ha comentado antes. Nosotros, desde Innovación, llevamos como 3 años y medio, 4 años, haciendo pilotos de movilidad, que lo que intentan al final es impulsar y mostrar, ¿no?, cómo 5G habilita nuevos casos de uso en este área. Para nosotros hemos diferenciado tres tipos de ecosistemas, donde los servicios de movilidad tienen todo el sentido del mundo y toda la potencia: el ecosistema de Smart Cities, el de Smart Roads y el de Smart Industry, ¿vale? Cuando hablamos de Smart Cities, estamos hablando de hacer ciudades, además de inteligentes, hacerlas seguras. Y con ellos nos referimos a tener pasos de cebra inteligentes, semáforos conectados, ofrecer servicios de gestión de tráfico en rotondas, en la salida de ciudades, optimizar el transporte público, marquesinas inteligentes, muchísimos servicios que nos ayuden a aportar esa seguridad y a hacer más eficiente el tráfico, ¿vale?, en ciudades. La parte de carreteras tenemos un gran foco, porque si recordamos, la mayoría de los accidentes mortales se producen en las carreteras, ¿vale? Aquí estamos hablando de la digitalización de las carreteras, de tener carreteras provinciales e interprovinciales más seguras y más eficientes. ¿Cómo lo llevamos a cabo? Con túneles conectados, con peajes inteligentes, sensorizando y virtualizando puntos negros, paneles informativos. Hay mucho que hacer en el ámbito de Smart Roads y, además, toda esta tecnología de coche conectado la llevamos un paso más allá y nos vamos al ámbito de industria. Y aquí hablamos de ofrecer servicios de coordinación de tráfico industrial para mejorar la seguridad, servicios de platooning o el uso de drones para todo lo que es la inspección y supervisión y mantenimiento de infraestructuras, etcétera. Y también la conducción remota, muy importante, porque con 5G y todo el ancho de banda de subida que nos permite, podemos habilitar muchísimos casos de conducción remota. Hemos hecho desde hace 4 años, como os comentaba antes, 3 años y medio, 4 años, hemos hecho pilotos de innovación en cada uno de estos 3, vamos a decirlo, verticales. De hecho, hace 2 años, en el 2019, presentamos junto con SEAT aquí, en la edición del Mobile World Congress, bueno, pues un piloto en entorno real aquí en Hospitalet, donde, bueno, sensorizamos y conectamos un semáforo y ofrecimos casos de uso de asistencia a la conducción ante la presencia de ciclistas, de peatones, etcétera. Pero en esta edición nos vamos a enfocalizar más en la parte de Smart Roads y Smart Industry. Os voy a contar dos casos de uso, 2 demostradores que hemos hecho, y uno de ellos, además, lo hemos traído aquí. En el ámbito de Smart Roads os presento, bueno, pues nuestro primer túnel conectado a nivel nacional, y tenemos la gran satisfacción de decir también que ha sido a nivel de Europa, ¿vale? Este túnel está en Cereisal, en Galicia, y es el primer paso a la carretera inteligente del futuro. Lo hemos hecho en colaboración, bueno, como veis, el ecosistema de partners. ¿Os acordáis de la cadena de valor que os hemos enseñado antes? Pues el ecosistema de partners, como veis, es impresionante. Como automaker teníamos Stellantis, CETAG, el Centro Tecnológico de Galicia, INECO, SICE, que nos ha ayudado a montar toda la infraestructura dentro del túnel, y, por supuesto, pues el cliente es el MITMA, ¿vale?
¿Qué es lo que hemos hecho? Bueno, pues hemos sensorizado, hemos conectado el túnel para ofrecer asistencia a la conducción a los vehículos, tanto a la entrada del túnel como por su trayecto. Es un túnel de alrededor de 700 metros que tenía, bueno, pues una cierta curvatura. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Bueno, lo vemos un poquito mejor arriba. Por supuesto, esto es 5G por las latencias. Asistencia a la conducción requiere latencias mínimas, ¿vale? Entonces, lo que hemos hecho, hemos dotado de cobertura 5G. Veréis, como es 5G non-standalone, la primera fase, siempre que se instala una antena 5G, se instala su homóloga en 4G. Por eso siempre hay un par de antenas. Entonces, instalamos un par de antenas 5G, 4G a la entrada del túnel para dar cobertura, pues eso, a los vehículos que van a entrar en el túnel, y luego dentro del túnel instalamos otra par de antenas 5G, 4G enfrentadas para dar cobertura en todo el túnel. ¿Qué más desplegamos? Pues bueno, muchísima sensórica. Hemos desplegado 9 cámaras de detección automática de incidencias que a través de algoritmos de visión artificial lo que te hacían es que te detectan situaciones anómalas como puede ser humo dentro del puente, un peatón, un obstáculo en carretera, un kamikaze, etcétera. También hemos instalado 2 cámaras térmicas. Las cámaras térmicas sirven para el contaje de vehículos y también para detectar el nivel de fluidez del tráfico. Y hemos instalado además otras 2 cámaras de vídeo, que son las dos primeras, que son cámaras con OCR para la identificación del tipo de vehículo eléctrico, y la otra era para la detección de mercancías peligrosas. También instalamos un opacímetro para ver el nivel de visibilidad dentro del túnel y a la salida del túnel una estación meteorológica avanzada, porque además tenía un sensor de pavimento de deslizante y un sensor de visibilidad. Y todo esto era, bueno, pues justamente para montar casos, lo que se dice V2I, vehículo a infraestructura, de tal manera que todo lo que pasaba en el túnel se comunicaba a los vehículos en tiempo real para anticiparles de cualquier situación de riesgo. Por ejemplo, si había un obstáculo parado en carretera, se le notificaba inmediatamente al vehículo. Y esto pasa mucho, nos decía Mitma que pasaba mucho. En Galicia se entra en el túnel haciendo un día estupendo con un sol a tope y se sale lloviendo o se sale nevando. Entonces alertábamos antes de la entrada del túnel si las condiciones meteorológicas eran adversas a la salida y además desgranando la causa, si el pavimento era deslizante, si había un nivel de visibilidad bajo, etcétera, ¿vale? También implementamos casos V2V, de vehículo a vehículo, como por ejemplo un caso de frenada brusca, o simulamos un coche que activaba las luces de emergencia y avisaba en tiempo real a los vehículos de alrededor para que se apartaran. Vamos, no me va. Ahora, como os he comentado, la parte del vehículo, hicimos partnership con Stellantis. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Los vehículos los conectamos y con eso, ¿qué queremos decir? Que metimos una unidad, los equipamos con una unidad embarcada de manera nativa. Esta unidad embarcada al final habla 5G y habla la tecnología que nos ha comentado antes Alex, Cellular V2X, ¿vale? Y eso es lo que le permite al coche comunicarse con todo su entorno. Y para ampliar además el parque de vehículos conectados a otros vehículos le dotamos con un smartphone y una aplicación celular V2X. ¿Vale? Esto, no os asustéis, pero lo que viene, una de las capacidades más importantes de este proyecto ha sido el Edge Computing, ¿vale? Ese servidor donde toda esa información que proveen las cámaras, toda esa información que envía el vehículo, se centraliza y se procesa en un servidor que estaba también ubicado en Galicia para hacer las comunicaciones más inmediata, y ese servidor tenía una complejidad impresionante porque recogía toda la información de los sensores, establecía los umbrales, si se generaban alarmas, si no, se comunica con los coches y además esa información la ofrece
en un dashboard, ¿vale? Un dashboard, que era este, es un dashboard para MITMA, para los operadores del túnel, donde podían ver en tiempo real cualquier aviso, la información de los sensores, de las cámaras y, por supuesto, estadísticas. En el caso de que hubiera, pues, por ejemplo, un objeto en calzada, siguiendo con el ejemplo que he puesto antes, en tiempo real se avisa al vehículo y también se avisaba en este dashboard, y de tal manera que el MITMA podía verlo con todo el detalle. En este caso, además, también podía ver el vídeo, etcétera. Por supuesto, las cámaras podían acceder en tiempo real, reproducir la situación anómala, etcétera. Este es el proyecto que os he contado, ¿vale? del túnel conectado. Y ahora, en el otro vertical, en el vertical de industria, bueno, pues os contamos el proyecto que además estamos trayendo aquí, ¿vale? A esta edición del Mobile World Capital, que lo estamos haciendo del Mobile World Congress, perdonadme, que lo estamos haciendo con el cliente, con APM Terminals. Como socios principales estamos APM Terminals y ahora sí, la Mobile World Capital, y tenemos además la colaboración con otros partners como son Ficosa y Harman. Este proyecto al final lo que consiste en aplicar la tecnología del coche conectado en el ámbito de la industria y coordinar el tráfico industrial de la terminal portuaria, bueno, pues para aumentar la seguridad física de los trabajadores. Yo creo que aquí, muy rápidamente, porque os vamos a poner un vídeo, los grandes protagonistas son estas grúas, que son las grúas extra del Carrier, se conducen a 12 metros de altura, son grúas que cuando se produce una colisión, pues las lesiones que son bastante graves. Aquí, hablando con APM, bueno, nos contó que en Estados Unidos, bueno, pues habían tenido un accidente bastante grave y lanzó el reto a las diferentes subsidiarias de ver qué podíamos hacer, ¿no? Pues para reforzar la seguridad en estos entornos, y nosotros, bueno, pues aplicamos esta tecnología, ¿no? Muy importante, conectamos las grúas con la tecnología celular V2X. Utilizamos también la tecnología que nos ha comentado antes de localización precisa, es decir, sabemos dónde están con precisión centimétrica las grúas, los camiones, el personal de a pie, y además también virtualizamos elementos fijos. Toda esa información se lleva a un servidor y ese servidor se aplica a una serie de procesos y de algoritmos de detección de colisiones, que en caso de haber una colisión se manda el warning correspondiente. Yo creo que pasamos al vídeo, donde lo cuentan muy bien, y si tenéis cualquier duda nos la podéis preguntar al final. Gracias. APM Terminals, uno de los mayores operadores de servicios portuarios y terrestres del mundo, está llevando a cabo en su terminal de Barcelona un piloto 5G para mejorar su seguridad. Esta prueba piloto que estamos desarrollando con Telefónica consiste concretamente en intentar dar ayudas a los manipulantes de nuestra maquinaria pesada, con el fin de poder evitar colisiones, accidentes, atropellos de una forma rápida y eficaz. El objeto de este proyecto son las grúas extra del Carrier. Son grúas que se conducen a 12 metros de altura, que tiene puntos ciegos inevitables. Para resolver esta problemática, lo que hemos hecho ha sido conectar a las grúas, a los camiones y al personal de a pie de la terminal para que envíen información en tiempo real sobre su localización, sobre su velocidad y sobre su trayectoria. Esta información se envía a un servidor donde se procesa, se aplican los algoritmos de cálculo de trayectorias y de prevención de accidentes para detectar potenciales situaciones de riesgo y así alertar tanto al personal de estiba como al personal de la terminal. A las grúas les estamos dotando de una unidad embarcada y al personal de a pie y a los camiones les estamos dotando de un smartphone con una aplicación V2X. Este proyecto piloto se basa en tecnologías como Cellular V2X, hasta ahora aplicada al coche conectado, y en las ultrabajas latencias que nos proporciona 5G y los servidores de Edge Computing. Además, se completa con una tecnología de localización precisa que nos permite tener localizaciones a nivel de centímetros.
Estamos siendo pioneros en la aplicación de toda esta combinación de tecnologías en el ámbito industrial y concretamente en una terminal portuaria. Los casos de uso concreto los hemos dividido en dos. El poder tener geolocalizados y posicionados virtualmente los objetos fijos, como podrían ser contenedores, torres de iluminación, pasarelas de rifes, y el poder geolocalizar a los elementos móviles. Además, nos permitirá disponer de un dashboard donde podremos monitorizar en tiempo real todas nuestras máquinas y todas nuestras personas para tener una imagen de la situación que tenemos en la terminal. Este proyecto tiene como socios principales a APM Terminals, Mobile World Capital y Telefónica. También contamos con la colaboración de otros partners como son Ficosa y Harman. Tecnologías como el 5G, el Edge Computing o el Internet de las Cosas no solo van a ayudar a automatizar, digitalizar, transformar la industria, sino que además van a dar un plus de seguridad a las personas en su día a día, en su trabajo diario y permitir que puedan volver a casa de forma segura. Pues nosotros con este vídeo pues, acabamos nuestra sesión. Seguiremos haciendo y desarrollando, tenemos una hoja de ruta bastante marcada para seguir desarrollando pilotos de movilidad e impulsar estas tecnologías de Cellular V2X y 5G. Gracias. Muchísimas gracias. Vemos que hay algunas preguntas por parte del público. Una de ellas es que si 5G viene con algún mecanismo para evitar el hackeo de coches. Como comentábamos, 5G es una red totalmente robusta, es una red hipersegura porque el estándar va evolucionando, va detectando ciertos quizás agujeros a nivel de hacking y se van corrigiendo. La red 5G es la red de última generación, es hipersegura, pero por si fuera poco le damos esa vuelta de tuerca desplegando una infraestructura de clave pública en la que securizamos todavía más los entornos vehiculares, como hemos comentado al principio de la presentación en las palancas tecnológicas. Otra de las preguntas es, ¿creéis que todas las antenas 5G vendrán con RTK? Sí, esa es así es como va a ser en el futuro. A día de hoy estamos instalando antenas específicas, antenas GNSS específicas con servidores RTK. Pero en un futuro las antenas 5G vendrán con esa capacidad GNSS y con esos servidores RTK que nos proporcionarán pues esas localizaciones precisas. Y de hecho, aprovecharemos toda la capilaridad de nuestras estaciones base para tener una red de servidores RTK y de correcciones RTK bastante distribuido y bastante precisa para tener información muy fiable. Hay una tercera pregunta que dice, ¿las grúas portacontenedores que habéis contado para el proyecto son autónomas? No, no son autónomas. Estamos hablando de conducción asistida. A medida que vaya evolucionando la red, pasaremos de conducción asistida a conducción cooperativa, más que conducción cooperativa, yo casi que me atrevería a decir hasta conducción remota y luego serán en un futuro autónoma. Pero para que lleguen a grúas autónomas nos queda todavía un largo recorrido y además hay que abaratar costes, porque los costes de tener las grúas conectadas hay que alicatarlas de sensores, de LIDAR y esos son costes altos. Entonces es un camino de pasos. De momento, conducción asistida y luego ya iremos viendo. Esto es todo por nuestra parte. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y buenas tardes. Buenas tardes, gracias.